Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Ahí tenemos Indira Azuero, se integra a esta hora de la mañana también. Germán Marte, desde el periódico El Día. Muy buenos días para ambos. Saludos, saludos. Saludos, Germán. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo buenos estás? días a todos allá. ¿Cómo amaneces? Todo bien aquí. Debo decir que esta mañana, cuando veníamos Muy- hacia acá muy tempranito, tanto David y yo vimos en la 27 de febrero un accidente. No sabemos el resultado de ese accidente, pero Ojalá era no haya visible. pasado Un nada. vehículo se desplazó por el túnel y terminó subido Sí, en la entrada de los túneles normalmente hay una parte que va subiendo, como una pequeña pared. Ajá. Y el vehículo se metió en un vehículo pequeño. Y se metió, quedó como montado encima. Se montó, que es Ojalá la que divide. que no haya pasado nada malo. Se veía muy entero el vehículo, Sí. simplemente era como si lo hubiese parqueado, sí, en la pared que divide el túnel. Sí, Sí. totalmente, estaba arriba. Tenía No las sé. direccionales, como tenía las luces de Intermitentes. prendidas, o sea que a lo mejor no pasó nada de ahí. Ojalá que no haya ocurrido nada. Bueno, pero nosotros esta mañana tenemos mucho contenido. Evidentemente, la mirada fundamental se va a David Álvarez Martín en este día, en el discurso del presidente anoche, que en Correcto. cierto modo no está obligado el presidente a hacer una rendición de cuentas, eso lo Sí. hace el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, pero es una costumbre, un uso y costumbre de República Dominicana, que el presidente el día 16 de agosto, que se cumple siempre un aniversario más de que asciende al poder, pues se dirija al país. El presidente lo hizo, esta vez desde Santiago, y bueno, tuvo un discurso de 50 minutos. Sí, déjenme hacer un par de comentarios sobre la forma, que es importante. Después trabajaremos, hay varios comentaristas que vendrán hoy a tocar también el contenido. Miren, antes de que existiera la radio y la televisión, la actividad política era una actividad inmediata. Uno lo ve en fotos antiguas, grandes líderes políticos hablando en medio de unas grandes multitudes, a veces simplemente subiéndose encima de una banquetica o de un vehículo o en las escalinatas de un edificio. Con la radio y la televisión eso cambió porque el alcance era mucho mayor. El uso de la televisión en política tiene un hito importante en el famoso debate entre Kennedy y Nixon en el año 59. En ese debate, Kennedy, al mostrarse como una figura, porque eso permite la televisión, una figura más joven, con un lenguaje fluido, con una capacidad de interacción rápida, terminó apabullando a Nixon, que originalmente era el favorito, y terminó ganando Kennedy. República Dominicana no se quedó atrás, y en diciembre del año 1962 hubo el famoso debate Bosch-Láutico, donde, fruto de que habían sectores de la iglesia y exteriores a la iglesia atacando a Bosch, acusándolo de comunista, en un momento determinado Bosch planteaba que si no le quitaban ese San Benito, él no iba a las elecciones, y eso iba a provocar una crisis profunda. Y se acordó un debate entre Láutico, que sostenía en escrito que Bosch era comunista, y Bosch que decía que no lo era. Eso fue transmitido por televisión, pero hagamos la aclaración, la mayor parte de los dominicanos lo escucharon por radio, porque la televisión no estaba tan difundido, los aparatos de televisión. Pero todavía hay imágenes que se han guardado de ese debate televisivo que lo terminó ganando Bosch de manera apabullante, luego de cerca de 3 horas de discusión. En la historia política dominicana, el que hizo mayores innovaciones en el uso de la televisión fue Leonel Fernández. Por su juventud, por su formación, yo nunca voy a olvidar el famoso anuncio que él preparó en donde estaba jugando baloncesto. Claro, fue muy criticado también porque aparecía con pantalón largo y con una franela que le cubría hasta todo el brazo, y eso generó muchos debates. Pero comenzó a jugar con el hecho de la televisión, y durante los gobiernos del PLD encabezados por Leonel Fernández y algunas veces por Danilo, se hicieron grandes espectáculos. Lo que acaba de ocurrir en el día de ayer va en esa dirección. Primero fue un público cautivo, su misma gente, por lo visto hubo una orden de que todos fueran vestidos de blanco. Los discursos, llegó un momento en que era exagerado el nivel de coreografía de los mismos, llegó un momento en que era casi por oración. Yo creo que solamente en Corea del Norte logran una coreografía más exacta que esa.
y al final el presidente estaba hablando a su misma gente, a los que estaban convencidos de lo mismo. Mientras eso ocurría, afuera, Santiago se inundaba de agua. Es una cosa casi como para una novela. Mientras el presidente estaba encerrado, porque intentó hacerlo fuera, pero nadie se preocupó de preguntarle a meteorología. Por lo visto, meteorología o no es parte del gobierno dominicano, no le hacen caso, y al final de cuentas hubo que ir corriendo hacia el gran estadio del Cibao, y ahí se hizo la actividad. Yo pienso honestamente, bueno, y había también un suceso que impactaba mucho, para que vean la desconexión de ese discurso, y fue el asesinato del hijo del diputado, que si no me equivoco del mismo PRM, que había ocurrido ese mismo día. De alguna manera, un presidente con su gente encerrado en el Teatro del Cibao, hablándole a la gente que están convencidos de lo que él está diciendo, que desean continuar en el poder, yo no creo que sea el mejor mensaje. No creo que lo haya visto una gran cantidad de personas como yo esperaba, por lo menos los sectores populares yo dudo que hayan estado atentos a eso. Fue un discurso de 50 minutos y incluso en su expresión, todo esto en cuanto a la forma, me explico, no estoy tocando contenido, incluso en cuanto a su expresión, se notó que el presidente estaba dependiendo demasiado de los teleprompters que tenía puesto. Eso es un arma que hay que saberla utilizar, porque puede llegar un momento que dé la impresión de que uno está moviendo la cabeza tratando de leer algo en lugar de estarse comunicando con la gente. Yo no creo que haya valido tanta inversión para lograr algo de esa naturaleza. Me imagino que ellos están convencidos que dieron el gran golpe de impacto. Supongo que muchas de las imágenes, todo esto en cuanto a forma, muchas de las imágenes que se capturaron ahí serán utilizadas en campaña, y si alguien pudiera ver eso sin ningún tipo de prejuicio, diría, ese es el inicio de la campaña de reelección de Luis Abinader. Germán Marte, estás en el periódico El Día. Yo voy a pasar contigo brevemente y hoy vamos a integrar en vivo, siempre la tenemos grabada y participa lunes, pero lo trasladamos al día de hoy para hablar sobre todo en materia institucional, las partes que tiene este discurso, a Lady Blanco, que como ustedes saben fue portavoz de Participación Ciudadana y es abogada. Su condición de abogada está en este programa y hace análisis puntuales. Pero sí quisiera pasar con Germán Marte brevemente. Germán, paso contigo para que hablemos posteriormente con Lady Blanco. Cómo no, muchas gracias de nuevo, Edith Febles, David Álvarez, Indira, Suero, a toda la teleaudiencia del día. Contrario a David, yo pienso que fue estratégico, que fue bien pensado este discurso de Abinader, en la que obviamente, como lo hacen todos, él tiene que resaltar su impronta, sus obras, sus logros en 2 años, y eso fue lo que hizo, destacar, y lo hace desde el Cibao, primera vez, porque es una zona estratégica, no solo porque su padre vivió por allí, que fue senador de allá, porque él tiene raíces por ahí, sino porque en el Cibao está la mayoría de los votantes de la República Dominicana, si tú sacas el Gran Santo Domingo y la capital. Después de ahí, la zona más poblada históricamente ha sido el Cibao. De modo que me parece que fue inteligente resaltar sus logros, las obras que están en ejecución, porque en los últimos días la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, con sus razones, estratégicamente, han estado insistiendo que el PRM no sabe gobernar, y han metido ese estribillo ahí, que la cosa está mal. Entonces, le corresponde al gobierno resaltar sus logros. No han hecho ni una sola obra, no han terminado ninguna, no saben gobernar. Ese es lo que dice la oposición. El gobierno, entonces ayer aprovecha una efeméride como esta, 16 de agosto, Día de la Restauración, para resaltar que está haciendo la circunvalación de San Cristóbal, la de Baní, la de Navarrete, etcétera, etcétera, etcétera. Un monorriel, la extensión del metro. Una cosa que a mí me llama la atención, que es como una puñalada, un punchazo a Leonel Fernández, y cuidado con eso, es que él resalta que con los mismos recursos, con la misma cantidad de dinero
que en el gobierno del PLD entonces se hizo un parqueo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, él ha logrado hacer 3 extensiones de la UAS. De manera que son parte de las estrategias. La logística, bueno, eso es otra cosa. Pero sí el discurso, el resumen de sus acciones, creo que es importante que lo haga, es lógico que lo haga. Una cosa a resaltar que ya nosotros habíamos adelantado era el incremento notable en las incautaciones de droga. Él lo lleva a 62 toneladas y algo. Nosotros teníamos el dato de 57, pero bueno, parece que él llegó hasta los últimos días. 62 toneladas, eso es mucho más droga incautada que toda la que se había hecho en los últimos 10, 15 años. De manera que es un incremento notable en 2 años. Es un pase, desde luego que Abinader reconoce que el tema de la carestía de los alimentos, el tema de los salarios que no alcanza para la gente llevar por lo menos el primer quintil, que la gente más bajo, que de eso hablará nuestro invitado Antonio Siriaco en breve, pues no alcanza. Otra cosa que también nosotros habíamos adelantado es el tema de los militares. Remenió la mata, los ramos cayeron y fueron sustituidos los jefes de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército. No abundo aquí porque ya la colega Annie Toribio, a quien felicito en su cumpleaños, ya ha dado un buen detalle de cómo fueron las sustituciones que nosotros habíamos previsto el día antes aquí en este programa. Paso con ustedes, Edith. Bueno, también se prevé, Germán, que continúen algunos cambios. Todavía hay expectativas, estos no van a ser todos los decretos. Recordemos una entrevista ayer, porque el área militar nos quedó claro a nosotros cuando entrevistamos aquí al consultor jurídico, que decía se va a cumplir la ley. Bueno, pues la ley estaba claro que debía o sustituir o ratificar o algún tipo de decisión se iba a tomar. Luego tenemos que la doctora Milagros Ortiz Bosch dio una entrevista, ayer la publicaba el periódico Listín Diario, de que hay un grupo de funcionarios que todavía no han presentado su declaración jurada de bienes. Ella dice que esos son a menos, o sea, ya incluso hay algunos que decidieron marcharse de la administración pública, oigan eso, para no presentar su declaración jurada de bienes. Entonces hay por lo menos 7 que están en sus puestos y ella dice el 17 ya no estarán. O sea, si no es hoy es mañana, pero uno podría esperar. No deben darle chance de ninguna manera. Que no van a estar. Eso no solo es un cumplimiento de la ley. Yo diría que eso es hasta sospechoso. Se nos queda, Edith, no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, el teniente general Carlos Díaz Morfa, jefe del ministro de Defensa. Que tiene que ser ratificado. O pasa a retiro o tiene que ser ratificado mediante decreto. Eso dice la ley orgánica. Ahora, probablemente le ratifiquen, esa es la expectativa que hay, y tomando en cuenta que quizás si le iban a cambiar, lo cambian en el mismo discurso donde se va el tren de los guardias. Sí, eso sería como lo que uno podría esperar. Bueno, hay muchos temas. Debo decir que con respecto a lo que dices, el presidente, por ejemplo, hizo referencia al parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo recuerdo que en ese momento fue un poco escandaloso porque se dividía el dinero que se gastó, la inversión total por el número de parqueos y era tremendamente costoso. Dieron unas explicaciones técnicas y demás. Astronómico. Pero hoy a las 11 de la mañana va a hablar el expresidente de la República, Leonel Fernández, o sea, la Fuerza del Pueblo. Tiene una rueda de prensa, anoche he recibido uno de sus portavoces, la invitación ahí de que hoy a las 11 de la mañana y puntualizaba que iba a ser encabezado por el doctor Leonel Fernández. El PLD reaccionó en la víspera, hay algunos puntos que ya hemos visto y vamos a tener hoy también la posibilidad de hablar con personas de otros sectores. Hay una cosa que me decía esta mañana David cuando llegamos aquí, me dice, si todos los partidos estuvieran siempre en la oposición, la cosa fuera maravillosa. Oh, sí. Porque están siempre resolviendo todos los problemas y de repente el que llega justifica y dice, mira, no se puede, la situación internacional, cosas que ayer no justificaba, las justificas hoy y así es que pasa de gobierno en gobierno. Pero una cosa enseña esto, Edith y David e Indira, las cosas nunca están tan mal como dice la oposición, ni tan buena como dice el gobierno. De eso hay que estar claro. Sí. Muy buen argumento. Y los periodistas están para hacer el balance entre una cosa y la otra, para mirar realmente lo que pasa, porque bueno, se dan números, por ejemplo, se dicen procesos, ocurrieron tal como se está diciendo, ese es el trabajo que hay que hacer. Mira, tenemos a Lady Blanco, que es abogada. Lady Blanco contribuye con nosotros con un comentario
Y vamos, pero en el día de hoy quisimos tenerla en vivo por la oportunidad de este día, de esta jornada del día de ayer. Indira Suero estará en un momentito porque Indira sacó el balance de los temas que probablemente faltaron en el discurso presidencial. Pero, Lady, muy buenos días, qué bueno que estés aquí esta mañana. Pues muy buenos días, David, Germán, Edith, Indira y a todos los televidentes. Hoy Hola. tuvimos ayer una jornada bastante intensa, no solamente con el discurso muy esperado del presidente de la República, pero también con todo lo sucedido en el Congreso Nacional. Por los temas fundamentales que viste, sobre todo en la parte institucional, los temas por lo que a ti misma se te ha visto referirte muchas veces y sentiste que el presidente de la República habló de ellos, que son, digamos, estructurales, que postulan cambios para el futuro de este país. Mira, me encantaría comenzar por la última frase del discurso del presidente, cuando dice: hace 2 años encontramos un país de impunidad y corrupción, restauramos la justicia y la ley. Yo creo que quizás dentro de los logros de estos 2 años del presidente Luis Abinader, del gobierno del PRM, vamos a decir que ha sido ese fortalecimiento y la lucha contra la corrupción y la impunidad, a pesar que dentro del mismo gobierno hemos visto corrupción marcadas, a pesar de también de que el Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha apelado por un país más transparente. Y fíjense que en el mismo discurso el presidente en reiteradas ocasiones habló de la transparencia, de la importancia de la transparencia, y creemos que, siendo justo, este ha sido de las grandes virtudes o de las grandes fortalezas que ha tenido este gobierno, la lucha contra la corrupción, y lo hemos visto con todos los casos de corrupción que se están llevando en la justicia dominicana, pero también lo hemos visto con el fortalecimiento de órganos de control y persecución. Pero para que también el mismo presidente ha hablado de ese fortalecimiento, hay que ser consciente que ese Ministerio Público necesita recursos, que se necesita todavía marcos jurídicos para fortalecer esa lucha. Y el mismo presidente ha hablado de que hace falta la ley de compras y contrataciones, la habló, esperamos que para esa nueva legislatura pues ya se conozca y tengamos una nueva ley que sea la línea central de defensa contra la corrupción, sobre todo la corrupción administrativa. El mismo presidente habló de la ley de trata, es una ley que nosotros tenemos una ley de trata, pero era una ley que se necesitaba una modificación. Hay un proyecto que ya se ha conocido, que fue sensibilizado y que es importante que se trate, porque hemos invisibilizado un problema tan central en nuestro país como el tráfico y trata de humanos. ¿Sabe, Lady, que con el tema de la ley de trata me llamó particularmente la atención, dada la circunstancia? Acabamos de descubrir que teníamos en el centro de Santo Domingo 78 jóvenes colombianas explotadas. Sí, pero hay que decir, Edith, que no fue circunstancial, porque nosotros hemos trabajado desde Participación Ciudadana en el proceso de sensibilización en conjunto con la Cámara de Diputados, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, porque ya se venía trabajando ese proceso. Y esta ley probablemente le ponga las cosas más duras a las personas que negocian en el tráfico en la frontera con personas. Así es importante, que tienen como negocio, ese es un negocio de alguna gente. Mira, Lady, ya que tú dices del tema de la corrupción, que el presidente se refería al Ministerio Público, nosotros escogimos justo algunas palabras del presidente, vamos a recordar justo ese momentito en el que hablaba de este tema. Señor director. Un Ministerio Público y una justicia independiente, y hoy ya son un hecho. Una conquista que nadie nos podrá quitar, porque quien se atreva a revertirla, estoy seguro, tendrá de frente a todo el pueblo dominicano, y eso es cambio, eso es verdadero cambio. Esta es una parte muy importante, Lady, y quiero preguntarte a ti, que también desde las instituciones en las que has sido parte, el trabajo ha sido de la gente en la calle. Decimos que aquí los logros en muchos aspectos, el 4%, el que no se explotara Loma Miranda, una cementera en los Haitises, llevar los casos de corrupción a la justicia y parecer que este país cambió en el sentido de que no admite la impunidad, ha sido golpe de calle. Entonces el presidente está diciendo, esto no depende. Fíjate que si de un discurso hace unos meses diciendo voy a hacer una propuesta para que el Ministerio Público sea independiente, propuesta que no ha sido todavía admitida, no se ven caminos de que aquí se reforme la Constitución de la República para integrarlo, los principales partidos buscan la forma de querer dejar eso
como ha estado siempre. Entonces el presidente dice, esto va a depender del pueblo dominicano, lo tendrá de frente. ¿Crees que este hecho, un ministerio público independiente y una postura política frente a la corrupción son innegociables para este país? Totalmente de acuerdo. Es una postura innegociable para el pueblo dominicano que ha entendido los estragos de la corrupción y lo que nosotros como dominicanos dejamos de percibir por la corrupción, por el uso ineficiente de los recursos públicos. Yo creo que totalmente claro el mensaje del presidente de que hay una sociedad dominicana que cambió, una sociedad dominicana que está pendiente, que está en el pleno ejercicio del control social. Miren, yo creo que es primera vez que un presidente de la República hace tanto hincapié en la importancia del control social. Casi siempre la sociedad ha estado relegada a lo que los políticos desean hacer en el ejercicio del poder. Sin embargo, en el discurso del presidente, él demostró la importancia de que constantemente el pueblo dominicano ejerza ese control social. Sin embargo, Edith y los televidentes que hoy nos prestan la atención, hay que decir que es un discurso complejo, porque es verdad, el pueblo salió a marchar, el pueblo está consciente, el pueblo sabe que se necesita siempre un ministerio público independiente, pero esa independencia sigue dependiendo del decreto de un presidente, de la voluntad de un presidente, y entonces ahí es que está el verdadero conflicto que tenemos actualmente. Sin una modificación constitucional no podemos decir que tendremos un ministerio público en lo eventual, en el futuro, independiente, porque si bien es cierto, el presidente ha demostrado esa independencia y querer poner ahí a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice, que representan la independencia y el buen ejercicio de un ministerio público. Sin embargo, nosotros no sabemos qué puede pasar en 2 años, tampoco sabemos qué puede pasar en 4 años, y eso va a seguir dependiendo de la voluntad de un gobierno, de un presidente. Entonces tendremos que salir a las calles a marchar siempre que tengamos y que veamos en algún momento vulnerado ese deseo de contar con un verdadero ministerio público independiente. Mira, Lady, bueno, nosotros tenemos, hay que decir que buena parte del discurso de anoche tenía aspectos económicos. Yo creo que la parte central, que es el talón de Aquiles de este gobierno, o sea, la preocupación que tiene el gobierno, y la parte que tiene más riesgo es la parte económica, o sea, cómo la gente puede sentir que su vida mejora, la capacidad adquisitiva, los salarios, las personas que no tienen empleo, los procesos de recuperación. Entonces el presidente dio una cantidad importante de cifras que evidentemente es necesario tener gente especializada que está todos los días sobre esas cuentas, y hoy vamos a tener a un académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el tema económico. También está la parte política, sí, porque en varios momentos del discurso de anoche el presidente se refirió a las acciones gubernamentales de antes, de 20 años, de 16 años, incluso le puso tiempo. Hay algunas que le iban perfectamente al doctor Leonel Fernández, otra al Partido de la Liberación Dominicana, y hoy también tenemos políticos de oposición para analizar con ellos cómo lo vieron y cuál es el impacto que tienen, el tipo de medidas que se han adoptado y que están dichas ahí. Edith, quisiera terminar contigo dándote sí, un minuto, ¿te parece? No quisiera ¿sí? terminar sin decir que una de las grandes ausencias del discurso del presidente fue el Código Penal. Se abre la nueva legislatura y sin embargo ese ha sido uno de los grandes tilones de Aquiles del presidente Luis Abinader, que fue una de sus promesas de campaña. Fue una de sus promesas de campaña, ahí podemos ver que lamentablemente el presidente Luis Abinader tiene una visión más conservadora del Estado. Sin embargo, nos toca a todos seguirnos movilizando para tener un código penal que realmente respete los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que no invisibilice también a comunidades como la LGTBI, que no discrimine a esas comunidades y también y que no permita la violencia en nuestros niños y niñas. Entonces, eso es un tema que quedó pendiente y que el presidente omitió, quizá por un tema político que no le conviene. Vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Lady, por estar esta mañana hoy en vivo. Lady colabora con nosotros, tiene una cápsula que generalmente sale los lunes, pero hoy, dadas las circunstancias, ha estado aquí y no estuvo el lunes. Muchísimas gracias, que tengas un feliz resto del día. Lady, cuando terminabas decía, no quiero dejar las ausencias, e Indira Suero ha enumerado las ausencias de ese discurso. Indira,
Tú te referías y decías, básicamente analizando lo que dijo el presidente, fíjense que fue un discurso muy largo, yo supongo que también tiene que priorizar, pero siempre se mira y se dice, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Se supone que el presidente se refiere a los temas prioritarios. Lady notaba la reforma, el Código Penal Dominicano y sobre todo el punto más conflictivo que son los derechos de las mujeres. Tú, Indira, ¿cuáles apuntabas? Bueno, sí, efectivamente, Edith, hay varios aspectos que pienso que faltaron en el discurso del presidente Luis Abinader. Uno de ellos es un aspecto fundamental en lo que se refiere a la salud y a la seguridad social, y fue el tema de la seguridad social. Pienso que el no pronunciarse ante la seguridad social, ante un derecho que estamos reclamando aquí en nuestra sociedad, esa seguridad para los envejecientes, el tener garantizado un seguro de salud una vez nos salimos de los trabajos, es un tema, un aspecto que ha sido poco tratado por el presidente Luis Abinader, no solamente aquí en este discurso, sino en otras ocasiones. También tenemos el tema, otros temas que pude ver, es el tema de vivienda, que aunque él se refirió en un momento, dijo que hay algunas alianzas que se han hecho con el sector privado en el tema en el aspecto inmobiliario, y también mencionó levemente la ley de ordenamiento territorial. Él mencionó esos dos aspectos, pero el tema de vivienda en su generalidad, en un aspecto más profundo, vamos a decir, fue también poco tratado por el presidente. Hay un aspecto muy clave y tuvimos incluso un cambio de ministro a raíz del asesinato de Orlando Jorge Mera, y fue el medio ambiente. Me sorprendió bastante que el presidente se refiriera poco al tema del medio ambiente y también a las acciones que se tienen con el tema del medio ambiente, porque del medio ambiente dependen varias de las acciones que planea hacer incluso el mismo gobierno en el aspecto del turismo, que fue un tema también que abarcó también Luis Abinader. Por igual está el tema de la cultura. El tema del sector cultural, vi en varias cuentas de redes sociales que decían qué pasa con la cultura, e incluso enfocaron en un momento a la actual ministra Milagros Germán, pero el que no se refiriera a las acciones que se realizan en cuanto a cultura, aunque sí uno se pondría a pensar y a sopesar, es un ministerio o es un sector que desde hace varios años no se le da esa importancia que tiene en nuestro país, pues diríamos, bueno, está en cierto modo validado el que no se enfocara tanto, pero es un sector muy importante. Hay otro aspecto también, se refería Lady al tema del Ministerio Independiente, y estoy completamente de acuerdo con lo que ella decía. Si bien él celebraba que puso, por ejemplo, a la actual procuradora Miriam Germán Brito, pero ¿qué pasaría después una vez él no esté en la posición que se encuentra, en la posición de poder que se encuentra? También está el tema, y él lo refirió al final, y fue el tema de Haití. Si bien él abordó el tema del muro, me preocupa que se enfoque en sus acciones ante lo que él mismo describió como la situación de inestabilidad que se vive en Haití. Me preocupa que enfoquen las acciones, al menos de acuerdo a lo que se puede leer en el discurso, a simplemente el muro como una estructura física. Entonces, el pensar en cambios más profundos en cuanto a esas políticas migratorias y en cuanto a fortalecer la zona fronteriza y también a fortalecer a las entidades que se dedican a impedir el tránsito de la migración irregular, me preocupó ese aspecto de enfocarse solamente en un muro físico. Por igual está el tema de las mujeres. Él trató el tema de las mujeres y habló incluso de la inyección de recursos al Ministerio de la Mujer y demás, pero me preocupa, por ejemplo, que él menciona, ya tenemos 16 casas de acogidas. Ok, de acuerdo, se necesitan las casas de acogidas y demás, pero me preocupa el aspecto de que no hay una tendencia a la prevención de este tipo de violencia contra la mujer, sino el aumento de las casas de acogida, el aumento de los recursos que se dan a las víctimas de violencia de género. Él también abordó el tema de los huérfanos por feminicidios y demás. Entonces, el enfocarse en lo que pasa después de y no tanto en lo que pasa antes de y en prevenir, aunque sí se refirió al programa de Vivir sin Violencia es Posible, que tiene que ver también con el Ministerio de la Mujer y demás, pero son aspectos que hay que prestarle bastante atención porque
tienden más a lo que pasa después de y no antes de. Incluso esta misma semana, ayer veíamos el caso de una joven que fue asesinada también a manos de su expareja. Entonces, es un aspecto que hay que prestarle bastante atención, y él se refería a los cambios en profundidad. Y aquí en este programa también hemos abordado ese tema. No solamente es el tema de, bueno, me maquillé y me puse bonita y ya. No, hay que ir a la profundidad, hay que ir a los cambios estructurales, y pienso que ese es un aspecto importante. Germán también se refería al tema de Santiago, y yo pienso que, y esto va también de acorde con el tema político, él hablaba de, incluso en un momento decía, los días son cortos en política, pero los días son largos, pero los años son cortos. Eso nos da una pista de una posible reelección también. Y en cuanto, ya para finalizar, en cuanto al tema político, Germán se refería a Santiago y decía que hay un importante peso empresarial en Santiago, pero también hay que recordar que está Abel Martínez, un precandidato a una posible presidencia por el PLD, y es un territorio que históricamente, al menos en los últimos años, Abel Martínez también ha ganado mucho peso en ese territorio, y el hecho de que el presidente se trasladara ahí a dar su discurso, pienso que no solamente tiene que ver con el peso que tiene Santiago en el aspecto empresarial, sino también con un territorio que Abel Martínez ha ganado en cierto modo. El alcalde, aunque todavía no es candidato, precandidato, hay que ver dentro del Partido de la Liberación Dominicana lo que va a pasar. El presidente es de ahí, tiene vínculos familiares con Santiago, y Santiago por poco es capital. Oiga, Santiago por poco es capital. Lo fue. Santiago, en el año siempre 58 del siglo XIX. Sí, como, y bueno, dijo el presidente, y en un momento determinado yo vi que opinaba alguien sobre que él decía que Santiago había estado como obviada, que no era prioritaria, y alguien dijo, no prioritaria es Simaní. Jenny Torres, ese es que no fue prioritario, siempre se ha mirado Santiago de alguna manera, por eso y por el peso político de sus dirigentes. Hay que recordar que la vicepresidenta es de allá, hay que recordar que el ministro de Salud Pública es de allá, o sea, hay funcionarios claves que vienen de Santiago. Y estuvo también en Dajabón ayer el presidente de la República. Bueno, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa tenemos más. Está la posición que externó ya el Partido de la Liberación Dominicana, y hay un caso que lamentable, muy triste, pero que tenemos que hablar de él, ocurrido en el día de ayer, que es una tragedia para un diputado de Dajabón. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.